Bueno, iniciando de nuevo, jóvenes, la rama de la biología nos quedamos que estudia los insectos, se conoce como entomología, del griego insecto, entomo, insectos, y logos, ciencia, o sea, ciencia que estudia los insectos, aunque en realidad los artrópodos estudian más que los insectos, pero en términos generales del griego es insectos, ciencia que estudia los insectos. Dentro del filum artrópodo tenemos los crustáceos, que evidentemente no son insectos, miriápodos, arácnidos, digamos en términos generales. Los arácnidos cubren los escorpiones, las garrapatas, los ácaros, los crustáceos, los congrejos, camarones, langostas y otros. Los miriápodos, los 100 pies y los 1000 pies, aunque es diplópoda y miriápoda, ¿verdad? Ahí hay una pequeña diferencia. Luego, artrópoda, entonces, significa artro, que es articulación, y podos, pies. En otras palabras, animales de patas articuladas, ya que el filum está compuesto por esos organismos que tienen apéndices articulados y en pares. Las antenas son dos, las partes bucales suelen ser dos, aunque con algunas modificaciones en algunos, alas y patas en pares, alas 2 o 4, patas 6 u 8, dependiendo si se trata de arácnidos. Son segmentados, dice acá, similar a los anélidos, aunque los anélidos son otro grupo de animales, no tiene que ver nada con los insectos, pero solo la comparación de que están segmentados como las lombrices de tierra o las solitarias. Digamos, en los arácnidos, la gran diferenciación es que el cuerpo está segmentado en dos partes: cefalotórax, el tórax y la cabeza está fundida en una sola estructura, y el abdomen, pues en este caso, en un alacrán o en un escorpión, es lo que le llamamos cola. Sin embargo, en las arañas el abdomen es mucho más notorio, similar a lo de los insectos. En el caso de los insectos, pues se divide en tres partes el cuerpo: cabeza, tórax y abdomen. Ya dijimos que el tórax se divide en protórax, el primer segmento, esta parte, el mesotórax, esta parte, y el metatórax, esta región. En cada segmento del tórax hay un par de patas, porque los insectos tienen 6 patas. En el caso de las arañas no se distingue, básicamente es en el tórax, pero básicamente todo está fundido y son 8 patas, 4 pares, aparte de en este caso las tenazas, que son otros apéndices, pero las patas son 8. Y en el caso de los insectos hay un par de alas en el mesotórax, es decir, en el segundo segmento, y un par de alas en el metatórax, en el tercer segmento. En este caso se trata de una mosca, y estoy señalando acá, ¿sí?, el halterio, esta pequeña sección, que es esta pequeña parte que se llama halterio. Voy a borrar un poco para que se visualice mejor, ¿sí? Entonces tenemos acá marcado el halterio. Esta es una mosca, Toxomerus, del orden Diptera, de la familia Syrphidae. Entonces es claramente visible que solamente hay un par de alas y hay un segundo par de alas modificados que se llaman balancines o halterios. Luego podemos ver que una de las situaciones más importantes en cuanto a los artrópodos y de los insectos que digamos que tienen más éxito en poblar el planeta es que, debido al exoesqueleto que los protege, porque el exoesqueleto quitinoso de un polisacárido llamado quitina, compuesto por un disacárido llamado quitobiosa, ese polisacárido es muy resistente, no se disuelve en ácidos ni en bases, resistente a la humedad, muy liviano. Entonces los protege, pero para poder crecer tienen que mudar varias veces, y esto es una situación que les ayuda mucho como característica evolutiva para adaptarse al ambiente.
Por otro lado, tenemos que ese exoesqueleto está compuesto por placas rígidas y partes membranosas, que tienen patas articuladas, apéndices en pares, cuerpos segmentados, simetría bilateral. Cuando vemos las canal de los cerdos o de las vacas, vemos que son, al partirlos longitudinalmente, son dos partes iguales. En los insectos sucede lo mismo, si los partimos longitudinalmente tenemos dos partes iguales. El cordón nervioso es ventral, es decir, tirado hacia el abdomen, hacia abajo, mientras que el corazón es una estructura abierta, no es un corazón tal cual, es un vaso dorsal que está, como se dice, dorsalmente, es decir, hacia arriba, entre comillas, digamos, hacia la parte del lomo. En comparación, entre comillas, nuevamente a una vaca o a un cerdo, el cordón umbilical, el corazón es dorsal, entonces por tanto lo tienen hacia la parte superior. La respiración puede ser en los crustáceos branquial, en las arañas, pulmones del libro, en los insectos, tráqueas y espiráculos. Si toman una chicharra y la miran lateralmente van a encontrar unos pequeños agujeros. Aquí tenemos más claramente definido o muy claramente definido el cefalotórax en un crustáceo y el abdomen. Es más evidente el abdomen en una langosta de mar que en un alacrán. Luego, los artrópodos podemos ver que se dividen en 4 subfilum. Filum Trilobite, que dijimos ya que era ¿cómo se llama? Animales marinos ya extintos. Los Chelicerata, que son los que tienen quelíceros en lugar de una modificación del aparato bucal en forma de quelíceros, en forma tipo colmillos. Los crustáceos y urinaria, donde se encontrarían los insectos. Esos son los 4 subfilos de esta clasificación en este libro. El subfilum Trilobite, ya dijimos, son insectos marinos o animales marinos extintos. Se han encontrado unas 17.000 especies. Florecieron hace más de 270 millones de años y aquí tenemos un fósil de ellos. Luego el subfilum Chelicerata, dije ya, el aparato bucal ha sido modificado a un tipo de par de colmillos. Tenemos dentro de ellos algunas clases. Clase Merostomata del orden Sifosura, que por ejemplo son estos animales que se les llama cacerolas de mar. Luego la clase Pycnogónida, que son arañas marinas. Luego tenemos la clase arácnida tal cual, ya la que conocemos como araña y escorpiones y alacranes, garrapatas y ácaros. A nosotros nos va a interesar principalmente en la materia los ácaros para estudiarlos, o un apartadito de ácaros. Luego el tercer subfilo sería subfilo crustácea, donde tenemos los copépodos, que son estos animalitos marinos. Luego cangrejos, langostas, camarones. Luego el subfilo urinaria, donde hay varias clases también. En la clase urinaria tenemos los quilópoda, que serían los 100 pies. La especie más conocida nuestra es más bien azul que este color. Luego clase diplópoda, que serían los 1000 pies, que característica en nuestro ambiente es la rosquilla más que aunque he visto de estos también, pero aquí normalmente lo más común es la rosquilla, lo que popularmente le llamamos rosquilla. Luego la clase insecta, que sería del subfilum urinaria. En este caso tenemos aquí una díptera tefrítide, es la mosca del Mediterráneo o la mosca de las frutas, la que arruina los mangos y etcétera. Bueno, y eso básicamente sería todo, porque el próximo video que les voy a subir ya es específico sobre la clase insecta. Bueno, feliz día.